Hola, mi nombre es Patricio Gorman, soy profesor universitario, autor e investigador en temas de nuevas tecnologías, estrategia digital y plataformas. Y hoy vamos a hablar del gran desafío que plantea la transformación digital. Esta transformación digital está en boca de todos. En las noticias de los últimos meses hemos visto en reiteradas oportunidades, mismo es casi un evento diario de ver algo de transformación digital, avanza la digitalización, crecen las ventas por el efecto COVID sobre las ventas digitales, etc. Pero casi nadie se detiene a pensar en qué consiste este proyecto o este proceso de transformación digital y cómo debe ser encarado. Entonces hoy vamos a recorrerlo de una manera bastante exhaustiva y distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. No lo vamos a ver desde noticias, sino lo vamos a ver desde procesos de negocio. Vamos a ver cómo impacta la empresa, cualquier organización, y cómo hacer para navegarlo de la manera más correcta, más exhaustiva, más completa y también más eficiente, para entenderlo y para poder llevar a cabo un proceso de estas características. Lo que les planteo en el análisis es un marco analítico que no es de mi autoría, pero que existe hace ya casi 5 años en el mercado, en la industria de consultoría, que tiene que ver con entender 3 ejes muy distintos de la transformación digital. ¿Sí? El primer eje tiene que ver con el consumidor, el cliente. Tiene que ver con la gente, el que me compra, o el que quiere comprar, o el que está pensando en comprarme. El segundo eje tiene que ver con las operaciones internas de la empresa, con todo lo que pasa puertas adentro de la empresa. Y el tercero tiene que ver con los modelos de negocio. ¿Sí? Pero vamos de a uno. ¿Sí? Es muy bueno entender qué está pasando o cómo encarar cada uno por separado y después entenderlos como un todo. Nos vamos a detener en el primer eje, que tiene que ver con esto de digitalizar la experiencia del consumidor. ¿Sí? Muchos dicen encantar a los clientes. ¿Sí? Y este es el más popular de todos los ejes, porque es el que aparece en las noticias. Es el que aparece cuando se habla de una empresa exitosa online. Normalmente se habla de que ha vendido mucho online, o que ha renovado su sitio, o que ha lanzado una app, o algo de ese estilo. Y en general son todos aspectos muy relacionados con los clientes. Está bien que así sea, pero también es importante reconocer que es uno de los 3 ejes que tenemos que entender y analizar en una estrategia o en un proceso de transformación digital. No es el único, pero probablemente sea el más relevante, ya que es el más visible para nuestros clientes. Este eje tiene, o el análisis de este eje tiene 3 partes, o 3 factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de encararlo. ¿Sí? El primero es el más obvio, y ya mencioné el cliente, y es la comprensión de este cliente. ¿Sí? Parte de lo que tengo que hacer cuando analizo, cuando empiezo el proyecto de transformación, es asegurarme que entiendo quién es mi cliente y qué quiere, qué me pide y también qué otro tipo de necesidad tiene que yo pueda satisfacer. ¿Sí? El segundo factor tiene que ver con las ventas propiamente dicho y que un proyecto de transformación digital debiera impulsar las ventas y debiera ayudarme a vender más. ¿Cómo? En otro canal, en un canal que sea eminentemente digital. El tercero es uno de los más conocidos y de los más hablados por el mundo del marketing. Tiene que ver con los momentos de la verdad. Y con los momentos de la verdad son los puntos en que la marca, en que la empresa entra en contacto con el cliente. Estos son los momentos críticos en que nuestra empresa puede tener un impacto bueno o malo, o regular, o mediocre, en nuestro cliente. Y son momentos que tienden a ser irreemplazables. Es decir, si me equivoco en estos momentos de la verdad, probablemente el cliente sea un cliente perdido. Y si lo hago bien, por otro lado, sea un cliente ganado. Así que esta dimensión, estos 3 factores, me ayudan a construir el eje de la digitalización de la experiencia del consumidor. ¿Sí? En su conjunto tienen un nombre que es bastante marketinero, el nombre, que tiene que ver con, se llama Go Digital.
es el nombre que le han dado los consultores a esta dimensión, y tiende a enmarcar el significado o el objetivo detrás de este eje, que es el de transformarme en digital frente a mis clientes. El segundo eje no tiene nada que ver con el primero, porque así como el primero fue el eje visible, el segundo es el eje invisible, es el eje interno. Tiene que ver con la empresa puertas adentro. ¿Sí? Este eje tiene que ver con digitalizar la compañía, con hacer que mis operaciones internas sean más flexibles y sean más eficientes. ¿Cómo? A través de la tecnología. ¿Sí? Es igual de importante que el primero, pero está mirando otro lugar. En vez de mirar el cliente, mira la empresa. Digitalizar las operaciones de la empresa es un aspecto igual de importante que digitalizarme de cara al cliente. ¿Por qué? Porque si fallo en algunos de estos factores, en este segundo eje, probablemente mi transformación digital sea un proceso incompleto. Así como vimos 3 factores para el primer eje, hay 3 factores a analizar para este segundo eje también. El primero es bastante obvio y es central a todo proceso de transformación, ya sea digital o no, y tiene que ver con la gente. ¿Sí? Podemos decir los empleados, pero la gente. ¿Sí? La gente debe estar en el centro de cualquier proceso de cambio. ¿Por qué? Porque normalmente los procesos de cambio involucran las actividades que lleva a cabo la gente. Entonces, primer factor, gente. El segundo, acabamos de mencionarlo muy por arriba, ¿ves? Son los procesos propiamente dichos. Es decir, la gente lleva a cabo actividades que se pueden agrupar en el marco de determinados procesos de negocio. Esos procesos de negocio son susceptibles de ser digitalizados. No todos, es cierto, pero algunos. Y entender cuáles son estos y digitalizarlos de una manera adecuada va a hacer que mis operaciones sean más flexibles y más eficientes. Si soy más eficiente, estoy gastando menos y por ende estoy mejorando la ecuación de rentabilidad de mi empresa de una forma muy parecida a la que hacía en el primer eje, aumentando las ventas, salvo que estoy tocando variables distintas. En uno estoy tocando ventas, en otro estoy tocando costos. Pero así como el primero era importante de cara a los clientes, este es muy importante de cara a las operaciones internas. El tercer factor de este segundo eje tiene que ver con la participación de un ecosistema. ¿Sí? Y esta es una idea bastante novedosa, que tiene menos de una década, donde las empresas se ven cada vez más cercanas a no competir solas, sino colaborar eventualmente con proveedores, con competidores también, y muchas veces con sus proveedores. Es decir, participar de un ecosistema empresarial mucho más amplio y que me genera una riqueza mucho más grande que la que yo puedo proponer o la que puedo tener por mi cuenta. Este es el tercer factor, se llama ecosistema. La creación de ecosistemas favorece mucho a la creación de negocios nuevos, que vamos a ver, tiene que ver con el objetivo último de los procesos de transformación digital. Bien, hasta ahora hemos recorrido 2 ejes de este proceso de transformación digital dentro de los desafíos. El primer eje, recordamos, tenía que ver con los clientes, con todo lo que es visible a los clientes. El segundo eje tiene que ver más con la empresa y lo interno. Ahora vamos a ver el tercer eje y vamos a poner un foco a hablar de modelos de negocio. ¿Sí? Porque hasta ahora tengo una empresa que, si hizo todo bien, tiene procesos digitales orientados al cliente. Tiene una experiencia agradable de venta, de oferta de productos para los clientes. Una empresa también que es eficiente puertas adentro, que tiene gente que trabaja de manera óptima en cuanto a lo digital
y participa de un ecosistema amplio. Y la empresa es una empresa digital, es el segundo eje, Be Digital, es digital la empresa. Entonces, Go Digital por un lado, Be Digital por otro. Ahora tenemos que hablar de cómo hacemos que estas dos dimensiones entren a jugar al mismo juego y se transformen en un modelo de negocios. Si yo no tengo un modelo de negocios, es muy difícil llegar con una propuesta acertada al cliente. ¿Sí? El modelo de negocios es como conjugo mis operaciones internas con mis dimensiones de contacto con el cliente. Si yo no logro hacer que mi eje Go Digital, mi experiencia del consumidor, coordine, colabore y dialogue con mis dimensiones digitales internas, mi modelo de negocio va a fallar. Entonces, el modelo de negocio, dicho de otra manera, es una forma de articular mi presencia ante los clientes con mi presencia digital interna, con mis procesos digitales internos. Si ellos dialogan de forma adecuada, tengo un modelo de negocio adecuado y que va creciendo en su digitalización. Tengo una oferta de valor, una propuesta hacia mi cliente que tiene elementos digitales exitosos que están llevando mi producto, mi servicio a los clientes adecuados de la manera adecuada. ¿Sí? Esta tercera dimensión es la más difícil de lograr porque involucra todo lo comercial. Por un lado, involucra las funciones de marketing, las funciones de ventas, pero también involucra lo interno, involucra mis operaciones, involucra mis sistemas, la parte de IT, involucra a la dirigencia de la empresa, la máxima dirigencia de la empresa, que tiene que articular estos y transformarlos en algo exitoso de cara al mercado. Entonces, esta tercera dimensión es un poco la que unifica a las dos anteriores. ¿Sí? Y de vuelta, este es uno de los factores de los que menos se habla cuando hablamos o cuando escuchamos hablar o leemos sobre transformación digital. ¿Sí? El modelo de negocio es algo de lo que mucho no se habla. ¿Por qué? Y porque es algo difícil y porque tiene que ver con articular aspectos internos de la empresa junto con aspectos externos de cara al cliente y a nuestros consumidores. Entonces, también lo tenemos que repasar, lo tenemos que ver en algo más de detalle y tenemos que ver qué hacemos con nuestro modelo de negocios previo a la digitalización, ¿no? Porque acá hay una realidad que es que cualquier empresa que encara un proceso de este tipo está funcionando de alguna forma, ¿no? Tiene sus negocios y de repente encara un proceso y empieza a digitalizarse, ya sea internamente o externamente, primero, y en algún momento se le plantea, bueno, ¿y cómo hago para vender, para ser exitoso en este nuevo mundo digital? ¿Cómo hago para participar? Y el modelo de negocios debería reflejar mi intención, mi objetivo y un poco ese reflejo de mi estrategia en este nuevo ecosistema digital. Entonces, resumiendo, 3 dimensiones principales: la que tiene que ver con el cliente, la que tiene que ver con la empresa y una que las une a las dos, que sería el modelo de negocios. A estos modelos de negocios también tienen 3 factores de análisis que vamos a comentar en breve. Tiene que ver con optimizar mis modelos actuales, tiene que ver con pensar en nuevos modelos de negocio, y esto se relaciona con lo que hablamos de ecosistema hace un rato, en participar de un grupo más amplio que me da nuevas opciones para llegar a mi cliente de formas distintas, nuevas, válgase la redundancia, y también modelos disruptivos que pueden tener que ver con lo digital o no, pero que normalmente algo tienen que ver en este sentido. Esto configura el proceso de transformación digital en su totalidad. ¿Para qué lo hago? Y esto es algo que nos planteamos al principio, ¿no? ¿O cuál es el desafío? El desafío es recorrerlo de una manera ordenada, ¿sí? El gran desafío es cómo hago para empezar
por algún lado, puede ser por un eje interno o por un eje externo, pero sea por donde fuera que empiezo, ¿cómo hago para recorrerlo completo de manera de haber pensado en el proceso de transformación digital de cara a mis clientes, de cara a mi compañía internamente y también de cara a mi modelo de negocios? Recién cuando recorrí los 3 factores, las 3 variables, los 3 ejes, es que puedo hablar que tengo un negocio digital. El negocio digital es como un destino final. Es a donde quiero llegar cuando encaro un proceso de transformación digital. ¿Sí? Entonces, los 3 ejes de los cuales hablamos tienen que ver con esto precisamente, con ayudarme a crear una hoja de ruta mediante la cual me voy a acercar y voy a intentar recorrer más o menos ordenadamente, porque no es un proceso absolutamente secuencial, que si elijo uno tengo que ir por ese uno, luego tengo que ir por el segundo y luego el tercero. Los puedo pensar en distinto orden, pero los tengo que pensar a los 3. Si no logro articular los 3 ejes, probablemente no llegue a un proceso de transformación digital exitoso. Bien, el proceso de transformación digital, dijimos entonces, tiene 3 grandes ejes. El de Go Digital, que tiene que ver con el cliente, Be Digital, que tiene que ver con la empresa puertas adentro, y el de modelos de negocio. ¿Sí? Los 3 ejes representan los 3 grandes grupos que tenemos que atacar, de vuelta, en ningún orden en particular, pero los tenemos que atacar a los 3. No podemos ocuparnos de uno y no de los otros 2, porque nuestro proceso de transformación digital quedará incompleto, inconcluso, y me será difícil llevar a cabo un negocio llamado digital, poder llamar a mi negocio digital. Entonces, pensemos de vuelta, repasar estos 9 tipos de proyecto, que son como subtipos de proyecto, que tienen que ver con el gran proceso de transformación digital. Y voy a hablar de los 9 y me voy a detener en alguno con algún ejemplo particular. En el primer eje de Go Digital, recordemos, comprender al cliente, crecer en las ventas y en los momentos de verdad son el foco. Pensemos en crecer las ventas, ¿sí? Y pensemos en cómo puedo hacer en la era digital o en un proceso de transformación digital para crecer mis ventas. Acá vemos ejemplos a diario y la pandemia ha impulsado muchos de estos procesos de transformación de manera forzosa. Un ejemplo o un tipo de proyecto que podemos encarar en esta dimensión y algo muy terrenal quiero mencionar de ejemplo, precisamente por lo accesible que es para todos, es decidir vender en un marketplace, en una plataforma. ¿Sí? Es decir, yo tengo un local a la calle y antes vendía cara a cara. Con la pandemia, con las restricciones que hubo y en general con la reducción de tráfico, de repente me costó mucho más acercarme a mi cliente no pasa o pasan menos clientes y necesito abrir un canal alternativo de ventas. Pero tener mi sitio web es muy costoso, entonces decido empezar a vender en una plataforma, en un marketplace, ¿sí? Y los hay varios en la Argentina y en el mundo. Entonces, ¿es una forma de crecer las ventas? Sí. ¿Es una forma de crecer las ventas de manera digital? Sí. Es una propuesta de llevar mi producto hacia clientes o clientes potenciales que hasta ahora no tuvieron contacto conmigo porque eran los que pasaban por mi local. Ahora de repente van a empezar a ver mi oferta en una plataforma digital junto a tantas otras marcas o tantos otros posibles competidores míos. O inclusive productos ofrecidos por la misma plataforma que pueden o no competir con los míos. Pero bueno, es una manera de impulsar mis ventas, estar presente en un marketplace digital. Y es una manera que han elegido muchísimas pequeñas empresas del país y en otros países del mundo para crecer y para crecer de manera más acelerada. ¿Por qué? Porque la inversión es acotada y normalmente el modelo de negocio, que vamos a repasar para este mismo ejemplo en breve, también tiene sus beneficios. Así que el eje de Go Digital, vuelta, comprensión del cliente, crecimiento de ventas, momentos de verdad, nos detuvimos en uno de los ejemplos de crecimiento de ventas. Vamos a continuar con este mismo ejemplo
en el segundo eje, que es el de ser digital, el de be digital. Y acá hablamos recuerden, de gente, de procesos y de ecosistema. Este ejemplo de vender en un marketplace, vamos a seguir a ver qué impacto tiene en lo interno, porque dijimos hace un rato que no podíamos hablar de un eje solo, sino que teníamos que hablar también de lo interno y también de los modelos de negocio. En el segundo eje tiene implicancias muy fuertes. ¿Y en dónde? Principalmente en el ecosistema. Porque hoy, al participar de un marketplace, de alguna forma estoy asociándome al éxito de esa plataforma, que no es mía. Entonces, estoy ofreciendo mis productos en una plataforma, ¿sí? Y mi éxito ya no depende enteramente de lo que yo haga bien o mal en mi local físico, sino que depende, primero, de una decisión de elegir los productos correctos para subir a la plataforma, elegir un precio correcto para subir a la plataforma, pero también factores externos, factores del ecosistema, que tienen que ver con que ese ecosistema atraiga suficiente cantidad de tráfico para generarme un aumento de ventas, si yo hago mi parte bien. Entonces, hablamos hace un rato de colaborar, hablamos de participar de algo más amplio que nuestra empresa, y este es un excelente ejemplo. Estoy en un ecosistema publicando mis productos o mis servicios y mi éxito es un éxito compartido con el ecosistema. Vamos a la tercera dimensión del modelo de negocio, que también la tenemos que abarcar. Y fíjense cómo una decisión de ir a vender un marketplace impacta necesariamente en los tres ejes. No es exclusivo de clientes, ni exclusivo de ecosistema o de los procesos internos, ni exclusivo del modelo de negocio. Pero mi modelo de negocio cambia. ¿Por qué? Porque yo antes vendía a un precio, a un determinado precio, con mis costos, y mi ecuación de rentabilidad era única. Es decir, lo que cobro menos los costos que tengo, ya está, eso es lo que gano. Ahora la ecuación cambia y me obliga a pensar el participar en un marketplace, me obliga a pensar distinto, me obliga a cambiar mi modelo de negocios, me obliga a pensar en un nuevo modelo de negocio que sea necesariamente compartido. Y repasemos el marketplace y cómo funciona o cómo impacta nuestro modelo de negocios. Impacta de manera directa. ¿Por qué? Porque normalmente los marketplaces funcionan con una comisión. Entonces, cuando yo decido vender en una plataforma, cuando yo decido subir mi oferta comercial a lo que es un socio en el negocio, de repente estoy compartiendo mi éxito, que es lo que acabamos de decir de cara a las dimensiones internas, pero también tengo que ajustar cómo gano. Quizás el precio que tenga que cobrar finalmente sea un poco inferior al que cobraba cuando vendía directamente a la calle, pero la diferencia es que ahora tengo un socio que me está ayudando a realizar parte de la venta, de la atracción de clientes o potenciales clientes, y que me está ayudando en toda la parte de cobranza también. Entonces, lo que implica es que mis costos van a ser menores. Si mis costos son menores, yo estoy dispuesto a pagar una comisión a mi socio, a mi plataforma, al marketplace, de manera tal que pueda tener un nuevo modelo junto donde tal vez venda mucha mayor cantidad a un precio menor. Entonces, estoy evaluando y cambiando y optimizando mi modelo de negocio para participar de este nuevo mundo digital. No vendo de la misma forma en que vendía cuando era un local físico. Si trato de hacer lo mismo, probablemente me vaya mal, porque normalmente las prácticas físicas no son replicables de la misma manera en el mundo digital, ya sea en un sitio web propio o en un marketplace, una plataforma como acabamos de describir. Y así recorrimos con un ejemplo a través de los tres ejes y demostramos cómo el proceso de transformación digital debe tocar los tres ejes, no puede limitarse a uno ni a dos, tienen que estar los tres, y el impacto de la transformación digital se mide en estas mismas tres dimensiones. Para terminar,
una nota más liviana, un poco de humor. Hablamos muchísimo de transformación digital, de procesos, de venta, de plataformas, de colaboración. Vamos ahora a hablar de algo un poco más ameno, ¿sí? De las etapas de un proceso de transformación digital, y esto es algo que le pasa a todo empresario que empieza un proceso de transformación digital. Primero, tendemos a negar los problemas, ¿no? No tenemos que cambiar nada, está todo bien, lo que estamos haciendo está todo bien, no necesitamos esto. Después, en algún momento, nos enojamos, ¿sí? La segunda etapa es: ¿por qué está cambiando todo? ¿Qué está pasando? Mis clientes, no tengo la misma cantidad de clientes, no vendo lo mismo, no gano lo mismo, me cuesta, tengo más competencia, me compiten de afuera, me compiten de otro lado. ¿Sí? La segunda etapa. La tercera, empiezo a negociar, pero conmigo mismo. Es bueno, a ver, ya no puedo negar el cambio, lo tengo que aceptar. ¿Qué es lo mínimo indispensable para cambiar? ¿Sí? Para que el proceso funcione. ¿Qué es lo mínimo que tengo que cambiar? Porque la verdad que los procesos de cambio son complejos, lo acabamos de recorrer y son complejos. ¿Sí? La cuarta etapa tiene que ver con algo más depresivo, ¿no? Que es me embarqué en el proyecto y nunca vamos a poder cambiar. No, esto es demasiado difícil, muy complicado, esto de los 9 factores o los nueve temas que tengo que tomar en cuenta son muy difíciles, los 3 ejes, nunca voy a poder hacer esto. La verdad es que sí, se puede, y lo han hecho muchas empresas de manera ordenada o a veces desordenada, pero en general exitosa. Y el quinto tiene que ver con una fase final de aceptar, ¿no? Ya está, lo digital es, y ahí ya empiezo a mirar para adentro y digo, bueno, quizás la solución sea cambiar a mi director de marketing, ¿no? Y con eso resuelvo todos los problemas. Y como vimos, la verdad es que la gente por sí sola, y menos el director de marketing pobre, no es el responsable del proceso de transformación digital. El gran desafío, y retomando el título de la charla del proceso de transformación digital, es reconocer su dificultad y es llevarlo a cabo de una manera ordenada. ¿Y quién puede hacer esto? Los empresarios, ¿sí? Los gerentes generales, los dueños. Tiene que ser algo impulsado desde arriba. Nunca es culpa de marketing, nunca es culpa de ventas, nunca es culpa de nadie en particular. Es una responsabilidad en conjunto el reconocer la necesidad de cambio, y es un proceso y un proyecto complejo porque es de cambio, porque es de transformación, porque implica a la gente, y por eso tiene que ser encarado de manera integrada e integral para asegurar el éxito y recordar los 3 ejes, ¿sí? Tenerlos en cuenta, contemplarlos y ordenarme en torno a ellos, que tiene que ver con el cliente siempre primero, los procesos internos de la empresa y, en último lugar, cómo se articulan en un modelo de negocios que me lleve al mismo éxito que tuve en el mundo físico, pero ahora en el mundo digital.